Amigos, muchísimas gracias por estar con nosotros haciendo esta sobremesa hoy, jornada de viernes. Es importante lo que conversamos hace 48 horas con la doctora Yáñez. La doctora Yáñez es una de las abogadas que acompaña y patrocina a este tercer Malón de la Paz. Importante por la reunión que habían mantenido ellos, el tercer Malón, primero con el vicegobernador de la provincia y después con algunos diputados al día siguiente. ¿Por qué digo que es importante? Porque es la primera vez que se entabla un diálogo formal con la legislatura de la provincia. Antes nunca se había podido mantener este tipo de diálogos por la cerrazón propia de los legisladores que se negaban, hablo de los diputados, que se negaban a tener un diálogo sistemático, un diálogo formal, con los parámetros que deben ser dentro de la casa donde se supone que se debe escuchar a todo el mundo. Bueno, en la legislatura de la provincia de Jujuy no pasaba eso hasta hace 48 horas y ahora sí, este tercer Malón se pudo sentar en la Cámara, decirle a los legisladores lo que piensan y decirle a los legisladores además que las comunidades originarias y este tercer Malón de la Paz sigue convencido que esta reforma constitucional bajo ningún punto de vista puede seguir avanzando. De los 30 proyectos que anunció Gerardo Morales que iba a mandar, mandó solamente uno. A ver, no es un proyecto menor porque es un proyecto que marca lo que es el funcionamiento del Ministerio Público de la Acusación, que ahora le dio rango constitucional. El resto está todo en stand-by. ¿Qué es lo que lograron ya las comunidades? Primero, que tanto el vicegobernador como los diputados que integran su sector político digan que no van a votar ninguno de los proyectos de ley que mande Gerardo Morales en este sentido. A ver, no es un paso menor, es la primera vez que se expresa y sobre todo un espacio que forma parte de lo que es Cambia Jujuy. Lo segundo que obtuvieron fue la ratificación de aquellos pocos diputados que le habían dicho no a la reforma, que sigan manteniendo su palabra. Hablo del diputado Cardoso, hablo de la diputada Ferreira, hablo del diputado Snopek, hablo del diputado Martín Palmieri. Y si a esto le sumamos los diputados de Primero Jujuy, estamos hablando de 8 o 10 diputados que van a estar en esa línea. Volvemos a la pregunta, ¿qué van a hacer los diputados alineados con Rubén Rivarola? ¿Van a seguir levantando la mano en favor de Gerardo Morales o esta intervención va a lograr que se metan las manos en el bolsillo y que no avalen todas las cuestiones que pretende Morales? Mientras todo esto sucede, la gente del tercer Malón sigue movilizándose, siguen marcando presencia en las calles y a partir del 1 de octubre va a haber otra marcha que es importante y que se hace todos los años, que es la Caminata del Agua. También son comunidades originarias que salen desde La Quiaca y llegan hasta San Salvador de Jujuy buscando preservar este líquido elemento que es fundamental para la supervivencia de las comunidades. Por supuesto que en esta marcha por el agua también está el no a la reforma. De esto vamos a conversar hoy porque nos va a acompañar el profe Gabriel Ontiveros, miembro de la comunidad de Baliazo en Humahuaca. 30 segundos, no, perdón, no vamos a hacer pausa, vamos a ir directamente. Gabriel, ¿cómo le va? Muchas gracias por estar con nosotros. A usted. El 1 de octubre salen desde La Quiaca. Sí, desde el 1 al 12 de octubre hacemos la caminata que hacemos todos los años desde el año 2017 y vamos a salir de La Quiaca y vamos a llegar aquí a la ciudad de San Salvador de Jujuy el 12 de octubre, no solamente en un reclamo por el tema del no a la reforma, sino también por el tema del agua y sobre todo por la protesta contra el festejo
que realizan los estados jujeño y nacional todos los años por el 12 de octubre. Ahora, Gabriel, ¿qué cambió en 12 meses? Me estoy refiriendo a lo que fue la marcha del 2022 ahora. ¿Cambió o sigue todo igual? Han cambiado muchas cosas. Nosotros en el 2022 hicimos la primera caminata por el no a la reforma y al término de la caminata, digamos, el gobernador aplazó el tema de la reforma, pero después, bueno, se produjo lo que ya sabemos todos y la sanción de la nueva constitución de Jujuy, que, como decíamos nosotros, iba a perjudicar muchísimo a todo el pueblo y en especial a las comunidades indígenas y mucho más todavía por el tema del agua, ¿no? Porque la nueva constitución reformada, digamos, confisca las aguas que hay en las comunidades. Confisca. Confisca. Dice llanamente, como anteriores leyes como la 5915 y otras que hizo este mismo gobierno del gobernador Morales. Gabriel, ayer a la tarde-noche, cuando estábamos preparando este programa, veía imágenes, fotos de Rinconada, ¿sí? Donde hay aguadas literalmente secas. Aguadas secas. Después otras imágenes donde hay máquinas excavadoras haciendo pozos profundísimos a ver si pueden encontrar agua. ¿Qué pasó ahí? No solamente sucede en Rinconada, sucede en La Puna, en La Quebrada y hasta en los valles. Los hermanos de Caspalá, que viven en el valle, una zona verde, nos relataban que este año digamos, hubo una gran sequía en el lugar. Es una zona verde, o sea, una zona donde siempre hay mucha agua. La sequía está presente en casi toda la provincia, que es Quebrada y Puna y Valles, y está afectando la supervivencia de las comunidades. A esto se agrega... ¿Hay animales o ya no hay? Sí, bueno, las comunidades sobreviven como pueden, los reapones están mejor adaptados, animales como la llama tienen una mejor adaptación, pero el tema es que la reducción de agua, la reducción de ojitos de agua, lo que conocemos como ojitos de agua, hace difícil la vida, ¿no? Hace difícil y también provee a los conflictos en las mismas comunidades, ¿no? En el caso de los riegos. Claro. En el caso de los riegos, ¿no? Bueno, que sucede en todos lados, no solamente en comunidades. Empiezan a disputarse. Claro, a disputarse el agua, los términos, los días, las horas que utiliza el agua cada uno, a falta de un gran caudal. Y, bueno, la tala de bosque, la megaminería masiva, el cambio climático y ahora se agrega la nueva constitución, van a contribuir no solamente a la sequía, sino también la parte política de la reforma va a contribuir a la eliminación de los pueblos indígenas en la provincia de Jujuy. Esto es quitar el agua, es quitarle la vida, ¿no? Es una especie de genocidio encubierto, ¿no? Bajo una ley o una norma como es la Constitución provincial. Ilegítima, ¿no? Claro, digamos, el tema es que esta Constitución no solamente va en contra de los derechos, sino en contra de la vida misma, de la propia naturaleza, porque al apropiarse el Estado o empresas privadas de las aguas con las cuales sobreviven las comunidades indígenas, va a ser una problemática terrible en donde muchas de las comunidades no manejan el dinero o el caudal para obras o para siquiera pagar el agua, ¿no? Claro. Que es lo que se viene, lo que está pasando en toda la cordillera argentina y que se está cediendo aguas a empresas extranjeras. Gabriel, le planteo este escenario. El tercer malón de La Paz sigue diciendo no a la reforma. Esta caminata por el agua dicen agua y no a la reforma. Así es. Cuando hablamos con los sectores docentes dicen mejora salarial y no a la reforma. Vimos la pintada de los chicos, la que hacen todos los años en Ciudad Cultural,
Y dentro de sus pintadas, con sus flores y demás, no a la reforma. ¿Qué pasa en Jujuy si no cae esta reforma constitucional? Y va a continuar el conflicto. ¿No hay paz? Por supuesto, la paz no... el gobernador piensa que la paz se construye con una ley, a los balazos, con la policía y la justicia. La paz la construye un pueblo en consenso, con tranquilidad y sobre todo con diálogo, digamos, polílogo, ¿no? Es un diálogo entre todos. No es posible una paz si es que tenemos una constitución que no es fruto del pueblo, del consenso y de la costumbre de Jujuy, sino es fruto de una imposición de quién sabe dónde. Entonces, la paz social no se va a lograr si es que el gobierno, o el gobernador, o los diputados, o los jueces insistan en una norma que no es aceptable. No deviene del pueblo, sino deviene del poder político, ¿no? Es algo artificial, es algo que no se hizo a través de un consenso social, sino de la fuerza impuesta a balazos y con inclusive la mutilación de ojos. Y fíjese cómo hasta dónde llega la imposición de una norma como es la reforma constitucional. ¿Usted leyó este informe que califica el accionar de Gerardo Morales como delitos de lesa humanidad? Están en lo cierto, y nosotros lo habíamos denunciado para el tema de Caspalá. El sitio... ¿Pero entramos en la gravedad de lo que es lesa humanidad? Sí, claro, obviamente, porque el sitio de Caspalá, por la infantería, los destratos, los malos tratos del Estado mismo hacia la población, en este caso de la comunidad de Caspalá, constituye un crimen de lesa humanidad. Tu propio gobierno no te puede torturar, no te puede tratar de esa manera. El gobierno nuestro, es más, tiene que cumplir las leyes, el derecho a la vida, el derecho a la democracia, el derecho a tener derecho. Y bueno, la imposición de la reforma se hizo a través de graves violaciones a los derechos humanos, graves violaciones al derecho del pueblo jujeño. Y esto, bueno, merece ser juzgado por jueces imparciales. Pero le digo, Gabriel, es de una gravedad tremenda, es una calificación de las más bestiales que hay, ¿no? Delitos de lesa humanidad. Claro, entre el gobierno de Morales y la dictadura militar hay prácticamente nada de distancia, ¿no? Matices. Y es lamentable porque los radicales, históricamente, como el senador Tanco, como el expresidente La Rúa, como el mismo Alfonsín, fueron, y otros más, fueron los hacedores de leyes que beneficiaban a todo el pueblo y en particular a los pueblos indígenas. La primera ley, con la vuelta de la democracia, la primera ley la presentó Fernando de la Rúa, ¿no? Un radical. Después de la democracia en 1985, que es la ley que crea el INAI y otorga personería jurídica a las comunidades indígenas. ¿Por qué el Estado, y ahora pregunto, quiero más a la cuestión de fondo, y se lo pregunto a usted como miembro integrante de una comunidad indígena, ¿por qué el Estado tiene la obligación de cuidarlas a estas comunidades? Bueno, tiene la obligación y existe un derecho indígena porque en un camino de reparación por todo el daño hecho por el Estado argentino y por el Estado español hacia los pueblos indígenas, en este caso la ley y el derecho indígena y el buen trato hacia los pueblos indígenas se constituye como una especie de reparación, una reparación histórica y una reparación por todo el daño que todavía se sigue haciendo. Es decir, los derechos de los pueblos indígenas no son privilegios, sino es una reparación que todavía las padecemos quienes somos miembros de comunidades, ¿no? Como el tema de la discriminación. Por ejemplo, esta reforma es ampliamente racista y discriminatoria.
no aparecemos los indígenas en la nueva Constitución. A ver, ¿no? desde el vamos, Ni siquiera... ningún auto reconocido indígena entró en la, Claro. en la que fue convencional. No participamos de la discusión, no fuimos convencionales, en una provincia de mayoría indígena no formamos parte de la Constitución. Quiere decir que hay es la expresión de un gran racismo y una xenofobia hacia los pueblos indígenas. Bueno, el ejemplo más grande de racismo es esta Constitución de la provincia de Jujuy y la Constitución Nacional no tiene relación con lo que hizo Jujuy. Pero yo le pongo otro ejemplo. Corte de Purmamarca. Un buen día a la mañana aparece una camioneta con unos malevos arriba intentando sacar y desalojar a las personas que estaban cortando. Después, a través de videos, fotos y todo lo demás, nos damos con que era gente que respondía a Humberto López. Y Humberto López viene de una comunidad. ¿Qué pasó con Humberto López? Ahora se autopercibe noruego. ¿Qué le pasó? Los intereses, la codicia, el poder. Humberto López estuvo también en Querusillán, en la comunidad de Querusillán, ¿no? Ahí despojando a la abuela María Quispe. Me acuerdo. Hubo piqueteros también que una vez fuimos a hacer una asamblea en ese lugar y hubo piqueteros del gobernador que nos hicieron un piquete a nosotros, habiendo denunciado hasta la policía, digamos... ¿Son desclasados? No sé, digamos, muchas veces uno se pregunta, ¿no? Todos deberíamos estar del lado de los derechos, del lado de lo mejor del consenso en este caso para una reforma. ¿Qué necesidad hay de imponer una reforma a la fuerza y con estos métodos y con estas formas? El tema de las medidas que tomaron las comunidades obedece a una cuestión de supervivencia. Nadie en su sano juicio va a permitir que mañana, pasado, le quiten el agua, las tierras, el sustento de su familia. Gabriel, alguna vez que conversamos con usted acá, yo le hice esta pregunta y se la vuelvo a hacer ahora, después que ya pasaron más de 2 años de aquella charla. ¿Minería sí o minería no? Bueno, eso hay que discutirlo. Primero, no puede toda la provincia de La Quebrada y La Puna ser un pedimento minero. Segundo, las comunidades tienen derecho a vivir, tienen derecho a tener un medio ambiente sano, como lo dice la Constitución Nacional, pero también tiene que haber producción. Es decir, ¿cómo llegamos a un consenso para que si hay producción con otros métodos que no sean como la extracción del litio con millones de litros de agua, con contaminación? Eso lo está desarrollando el Instituto del Litio en la provincia de Jujuy, que tiene científicos increíbles, como es el caso de la doctora Victoria Flexer, que ellos están desarrollando estas técnicas que usted hace mención. Pero nadie levanta el teléfono y les pregunta, oiga, doctora Flexer, ¿esto cómo se pone en marcha? Claro, digamos... Ni el gobierno ni los privados. Sabemos que las técnicas que utilizan ahora son técnicas que son, digamos, baratas, por así decirlo, pero que producen un gran daño hacia el medio ambiente y así también hacia las comunidades cercanas, ¿no? Con otros métodos, de otras formas y con una disminución de la masividad que quieren los gobiernos, que no solamente en Jujuy, sino a lo largo de toda la cordillera. Es decir, se tiene que dialogar, por eso mismo siempre hablamos nosotros de que se debe hacer la consulta previa, libre, pero una consulta previa, libre, informada, no un engaño, no a la fuerza, no lo que se hizo en el Moreno, donde la firma de una sola persona vale por todos, y cuando al revés, nunca lo acepta el gobierno. El gobierno, cuando uno va, dice, no, si no está la firma de todo,
no es válido. Claro, pero cuando se trata de un pedimento minero, la firma de cualquiera, cualquiera que pase por ahí, alcanza. Entonces, estas cosas, estos engaños, no tienen sentido y aparte molestan mucho a las comunidades, molestaría a cualquiera. Si nosotros fuésemos a la casa del gobernador y le dijéramos, mire, la firma, no sé, del portero, de cualquiera, sirve para que nosotros entremos aquí y hagamos una fiesta. O hagamos una campe. O hagamos una campe, ¿no? Entonces va a molestar, digamos, que eso tiene que hacerse en buenos términos. Y la justicia, los jueces, que lamentablemente en Jujuy no se han enterado todavía que existe un derecho indígena, que en Jujuy hay más de 400 comunidades, hay varios pueblos indígenas y que se debe aplicar el derecho indígena para todas las causas donde haya indígenas. Gabriel. Y hacen caso omiso y no sus sentencias no reflejan la realidad. Eso también es racismo. Gabriel Caspalá, ¿cómo está hoy? Bueno, Caspalá sigue en la lucha, la que sabe bien el tema y la está llevando muy bien es la doctora Llanes, ¿no? Sí. La doctora Silvana Llanes, que bueno, está haciendo muchísimo por la comunidad. La situación sigue, a ver, en el mismo clima de tensión que hace meses atrás. Bueno, por lo menos no está sitiado el pueblo, que eso es un avance a lo que había hace muchos meses atrás, pero siguen los problemas, ¿no? Los problemas con un comisionado que ahí quiere hacer lo que quiere, la última vez quiso poner unos barcos, quiso llevarse de nuevo por delante a la comunidad. Es decir, y no hay Estado de Derecho. Cualquier gobernante hace lo que quiere. No se atiene a las leyes, sino a sus designios, a su propia idea de lo que quiera, a sus propios intereses. Tengo una mala noticia para usted. Sí. Parece que Yavi también va a ser declarado como uno de los pueblos más lindos del mundo. Y bueno... le digo que es una mala noticia. Sí, es una mala noticia, sí. Es una mala, porque le pasó a Caspalá y sobre todo nos pasó a la quebrada de Mahuaca cuando se declaró Patrimonio de la Humanidad sin consulta a las comunidades indígenas, ¿no? Que fue a principios del siglo XXI. ¿Qué pasó? ¿Lo convirtieron en una suerte, lo pongo entre comillas, coto de caza, la quebrada? Así es, digamos, la quebrada... ¿No se cuidó? No se administra, no se administra el sitio patrimonial, ¿no? Es un sálvese quien pueda, es un río revuelto, ganancia de pescadores, es cualquier cosa menos lo que tiene que ser, ¿no? Se designó Quebrada de Mahuaca Patrimonio de la Humanidad para que el bien sea preservado, conservado, cuidado, que es lo que no está pasando. ¿Y qué va a pasar con el Capacñán, que también fue declarado Patrimonio de la Humanidad? Lo mismo, digamos. ¿Lo están cuidando por lo menos? La provincia desde hace muchos años nunca ha tenido un respeto por todas las cuestiones, incluido lo arqueológico, lo espiritual, lo cultural de los pueblos indígenas, ¿no? Una falta de respeto enorme y bueno, es reflejo de lo que pasa siempre. Lo que usted dice, la mala noticia, eso siempre va a suceder porque, le repito nuevamente, como siempre le digo, hay un enorme racismo en el Estado provincial y una falta de respeto hacia los pueblos indígenas que son el otro cultural, ¿no? No son los que gobiernan. Y le doy otro elemento más. Estamos en manos de avaros. Claro. Y me parece que... Y codiciosos. Claro. Y codiciosos. Codiciosos, ¿no? Que claro. Coincido con usted, no respetan nada. No respetan nada y hace falta democracia, hace falta Estado de Derecho y bueno, lo bueno en todo esto que después del 7 de mayo el pueblo le ha demostrado no solamente a Jujuy sino a Argentina que todo tiene un límite y ojalá esto nos sirva para reflexionar y para elegir de la mejor manera en el futuro, ¿no? Que las elecciones
que vienen, las próximas de 2 años, 4 años, nos sirvan para pensar y reflexionar que tenemos que votar, tenemos que interesarnos quiénes son los candidatos, qué van a hacer, quiénes son los que van a ocupar o los que quieren ocupar las gobernaciones, las diputaciones, los consejos deliberantes, y podamos elegir a las mejores personas, ¿no? Y no como nos ha pasado hasta ahora. A pesar de todo el poder, hay una sola ley que Morales nunca va a poder derogar, que es la ley de gravedad. Claro. La ley de gravedad siempre hace su trabajo. Así es, así es. Gabriel, todo cae, ¿no? Todo cae. Muchas gracias, Gabriel, por a usted. Un placer. Y a ustedes, muchísimas gracias por habernos acompañado. Dios mediante nos juntamos el lunes acá para hacer otra sobremesa. Que tenga un grandioso fin de semana y ahora por favor quédese que ya viene Palpala Hoy.